Hay cosas en la vida que simplemente no puedes controlar. Por más que lo intentes, por más que lo planifiques todo. A veces, lo único que puedes hacer es aprender a soltar. Y eso fue justo lo que tuvo que descubrir un castor obsesionado con tener el control. Si te gustan las historias que te dejan pensando, que no solo entretienen, sino que enseñan. Suscríbete ahora mismo y acompáñanos en este viaje de reflexión y transformación. Aquí, cada historia tiene una enseñanza, y cada enseñanza puede cambiar tu forma de ver la vida. Había una vez, en un valle escondido entre montañas cubiertas de neblina, un río cristalino que serpenteaba entre árboles centenarios. En una de sus orillas, donde el agua fluía tranquila y las hojas bailaban con el viento, vivía un castor llamado Brullo. Brullo no era como los demás castores. Mientras los otros construían presas solo cuando era necesario, Brullo tenía una obsesión: controlarlo todo. Creía que si podía dominar el río, si lograba encauzar cada gota, evitaría cualquier desastre. Era trabajador, meticuloso y siempre estaba inquieto. Su madriguera estaba llena de planos, ramas ordenadas por tamaño y herramientas que él mismo había creado. Pero por dentro, algo en su corazón no fluía. Desde pequeño, Brullo había aprendido que el mundo era peligroso si uno no lo controlaba. Su madre, una castora temerosa, solía repetirle: el río puede parecer tranquilo, pero en cualquier momento puede arrastrarte si no estás preparado. Y Brullo lo creyó. Creció con esa voz en su cabeza, y cuando fue lo bastante grande para construir, no se detuvo jamás. Día tras día levantaba muros, bloqueaba corrientes, desviaba afluentes. El río comenzó a cambiar. Algunos animales se quejaban. Los peces no podían nadar libremente, las garzas tenían menos alimento, y las raíces de los árboles se secaban. Pero Brullo solo decía: es por su bien. Si el río se desborda, todos sufrirán. Pasaron los años. Brullo se convirtió en el castor más respetado y más temido. Nadie se atrevía a contradecirlo, pero cada vez más animales evitaban esa zona del río. Estaba contenida, silenciosa y extrañamente vacía. Un día, justo al amanecer, cuando la neblina aún acariciaba la superficie del agua, llegó al valle una nutria viajera llamada Muri. Era una criatura de espíritu libre, con una sonrisa constante en el rostro y una forma de nadar que parecía más un juego que un esfuerzo. Cada movimiento suyo era ligero, natural, en armonía con el entorno. Nadaba entre los remolinos, se deslizaba por las corrientes y, de vez en cuando, simplemente flotaba boca arriba, mirando el cielo sin ninguna preocupación. Cuando Muri descubrió las presas, los muros de ramas, las compuertas y los canales artificiales construidos por Brullo, su expresión se tornó entre asombro y tristeza. Se acercó, observando cada estructura con atención, tocando con la pata el agua que apenas podía moverse. Finalmente lo encontró, concentrado, revisando una compuerta como cada mañana. ¿Eres tú quien ha construido todo esto?, preguntó con una voz suave, pero firme. Brullo levantó la vista, algo molesto por la interrupción. Sí. Lo he hecho para protegernos. Si el río se desborda, todo puede perderse. Muri ladeó la cabeza, como si intentara entender algo que no le hacía sentido. Pero, el río no parece libre. Parece atrapado. Como si no pudiera respirar. Brullo frunció el ceño. Eso es necesario. El agua es peligrosa si no se le guía. Yo me encargo de que todo esté en orden. Ella lo miró con ternura, sin juicio. Solo con curiosidad sincera. ¿Y si ese orden le está quitando la vida al río? Brullo no supo qué responder. No estaba acostumbrado a que alguien cuestionara su manera de hacer las cosas. Todos los demás animales se habían alejado o se limitaban a asentir. Pero Muri, ella no tenía miedo de mirar de frente. Esa noche, mientras el viento soplaba suavemente y el río apenas murmuraba entre las piedras, Brullo se quedó despierto. Por primera vez en mucho tiempo, una duda había sembrado su mente. No sobre el río, sino sobre sí mismo. Los días comenzaron a pasar lentamente, y Muri, la nutria, no se fue. A diferencia de los demás animales que evitaban la zona, ella decidió quedarse. Nadaba río abajo, río arriba, sin un propósito aparente. Jugaba con los pocos peces que aún quedaban en la zona sin represas, se sumergía entre las piedras cálidas y silbaba melodías que aprendía en sus viajes.
Algunas tardes simplemente se tumbaba en la orilla, dejando que el agua la acariciara, cerrando los ojos como si estuviera en paz total con el mundo. Brullo la observaba desde su madriguera o desde las compuertas. Al principio lo hacía por precaución y si causaba algún daño con tanta despreocupación. Pero pronto esa vigilancia se transformó en otra cosa, en curiosidad, en fascinación contenida y también en incomodidad. No entendía cómo alguien podía vivir así, sin planes, sin mapas, sin controlar nada. ¿No te preocupa que un día el río te arrastre?, le preguntó en una ocasión, mientras ella flotaba panza arriba sin abrir los ojos. Claro que puede arrastrarme, como también puede llevarme a nuevos lugares, respondió Muri con una sonrisa serena. ¿No es eso lo que hace el río? Llevarnos a donde debemos estar. Brullo bufó. El río es traicionero. Si no lo controlas, te devora. Ella se incorporó y nadó hasta quedar cerca de él, tan cerca que Brullo retrocedió un poco, incómodo con su mirada tan limpia. ¿Y no crees que a veces, el que devora es el miedo a perder el control? Brullo no respondió. Se giró y volvió a sus estructuras. Pero algo dentro de él se agitó. Esa noche, cuando todos dormían, caminó por la ribera en silencio. Escuchó el agua estancada, los rincones donde ya no fluía. Notó que muchas ramas ya estaban cubiertas de moho, que el aire no olía a río, sino a encierro. Y por primera vez en años, no se sintió orgulloso de su obra. Había logrado contener el agua, sí. Pero también había apagado su canto. Al otro día, el sol se ocultaba tras las montañas cuando el viento empezó a cambiar. Las nubes se agruparon como un ejército oscuro sobre el valle, y el primer trueno rasgó el cielo con una furia que heló la sangre de los más valientes. Brullo lo notó enseguida. Sus bigotes temblaron. El aire estaba denso, cargado. El tipo de aire que anuncia que algo está a punto de romperse. Corrió de inmediato a revisar sus estructuras. Tocó cada compuerta, reforzó ramas, amarró con lianas lo que parecía flojo. Sus patas se movían con la precisión de quien ha ensayado ese momento 1000 veces, pero algo era distinto. El río ya no respondía. Las gotas comenzaron a caer. Primero tímidas, luego furiosas. El sonido del agua golpeando la tierra era ensordecedor. En cuestión de minutos, el nivel del río subió como si despertara de un largo letargo. El agua buscaba salir, escapar, reclamar lo que era suyo. Las presas comenzaron a crujir. Brullo corría de un lado a otro. Chillaba órdenes que nadie escuchaba. Su respiración era agitada, los ojos desorbitados. Veía como una por una, sus construcciones se resquebrajaban como cáscaras secas. La corriente comenzaba a abrirse paso por donde no debía, y él, por más que intentaba detenerla, no podía. No. No ahora. No así. Gritaba al cielo, como si pudiera negociar con la tormenta. En medio de ese caos, entre el barro, los gritos de las aves y los árboles que se doblaban con el viento, apareció Muri. Nadó contracorriente como un rayo plateado, con los ojos encendidos, hasta que llegó a Brullo. Él estaba atrapado entre dos rocas, intentando bloquear un nuevo canal de fuga con ramas que ya no sostenían nada. Brullo, suéltalo, gritó Muri. Déjalo fluir. Él se giró. Estaba empapado, con el cuerpo tembloroso y la mirada rota. Si no lo detengo, lo perderé todo. Rugió, casi con lágrimas. ¿Y si lo pierdes por forzarlo? El tiempo se detuvo. Fue solo un segundo, pero en ese segundo, Brullo sintió algo que nunca había sentido: rendición. No la cobarde, no la que se da por vencida, sino la que se reconcilia con la vida. Cerró los ojos. Soltó las ramas. Y por primera vez, se dejó llevar. El agua lo rodeó, lo arrastró, lo empapó por dentro. Las presas se vinieron abajo una tras otra, liberando el cauce con estruendo. Las piedras se movieron, la tierra vibró, los peces saltaron como si celebraran. Muri lo alcanzó y lo sostuvo entre sus patas mientras ambos flotaban entre restos de madera y hojas arrastradas por la corriente. Y ahí, en ese caos perfecto, Brullo no sintió miedo. Sintió libertad. El cielo, tras la tormenta, quedó rasgado pero sereno. El sol comenzó a asomarse tímidamente, como si pidiera permiso para volver a calentar la tierra.
El agua seguía corriendo con fuerza, pero ya no con furia. Ahora fluía con determinación, con libertad. Brullo yacía sobre una gran roca junto al río, jadeando. Su pelaje seguía empapado, sus patas temblaban por el esfuerzo, y sus ojos estaban abiertos como nunca antes. Muri se sentó a su lado, tranquila, mirándolo sin decir una palabra. No hacía falta. Frente a ellos, el valle había cambiado. Donde antes había estructuras rígidas y muros de contención, ahora había espacio. El agua corría nuevamente entre las raíces de los árboles, que se inclinaban como si agradecieran el alimento. Los peces habían vuelto. Saltaban juguetones en las nuevas curvas del río, como si celebraran la vida. Las garzas caminaban por la orilla, cazando con calma. Todo respiraba. Y Brullo, por dentro, también respiraba. Por primera vez en años, no sentía ese nudo en el pecho. No había planos por revisar, ni ramas que acomodar, ni ruidos que lo obligaran a levantarse en la noche para asegurar que todo estuviera bajo control. Solo había el sonido del agua, fluyendo. Nunca imaginé que el río pudiera ser tan hermoso cuando no lo forzaba, susurró Brullo. Muri sonrió, sin decir nada. Solo lo miró con esa expresión que no juzga, que simplemente comprende. Pasaron los días. Y luego las semanas. Brullo comenzó a reconstruir algunas cosas, sí. Pero esta vez no para contener el río, sino para convivir con él. Aprendió a observar las señales del agua, a construir canales que acompañaran su cauce sin bloquearlo. A veces el río subía, a veces bajaba, y eso estaba bien. Ya no sentía la necesidad de atraparlo. Solo de escucharlo. Su madriguera se llenó de nuevos planos. No de estructuras de control, sino de puentes, caminos naturales, espacios donde otros animales pudieran disfrutar del río. Algunos peces incluso anidaban cerca. Las aves regresaron. Los árboles florecieron. Y en todo ese renacimiento, Brullo también floreció. Ya no era el castor solitario que vigilaba cada rincón. Ahora caminaba con calma, conversaba con los pájaros, nadaba junto a Muri, y de vez en cuando, se quedaba simplemente observando cómo el agua corría. Sin miedo. Sin resistencia. Una mañana, mientras el sol teñía el cielo de naranja, Brullo y Muri estaban sentados en una roca. El río cantaba a sus pies. Brullo la miró y dijo: «Gracias por enseñarme a soltar». Muri lo miró de reojo, con una sonrisa traviesa. «Yo no te enseñé. Solo te recordé algo que tú ya sabías, pero habías olvidado». Y así, entre risas, luz y agua, el valle encontró un nuevo equilibrio. Uno más flexible, más verdadero, más vivo. Brullo, el castor que intentó controlar la vida, aprendió que a veces hay más poder en soltar que en retener. Y que cuando uno deja de forzar lo que no puede controlar, la vida encuentra su mejor camino. El tiempo pasó. Las estaciones se sucedieron con su propio ritmo, como el del río que ahora fluía libre, sabio, sin interrupciones. En el valle, todo parecía tener un nuevo brillo, como si el alma de la naturaleza se hubiera despertado tras un largo letargo. Los árboles crecían altos y verdes. Los pájaros cantaban a coro cada amanecer. Y el agua hablaba. Susurraba, reía, lloraba, cantaba. Porque por fin era escuchada. Brullo se convirtió, sin proponérselo, en un símbolo de transformación. Los animales comenzaron a acercarse nuevamente a la zona del río. Algunos con curiosidad, otros con esperanza. No encontraban al castor terco que lo vigilaba todo con rigidez, sino a uno que ahora compartía, enseñaba, y sobre todo, escuchaba. Muchos le preguntaban cómo había logrado ese cambio. Y Brullo, con una sonrisa serena, solo respondía: «El agua me lo enseñó. Me mostró que no todo debe ser contenido, que algunas cosas solo tienen sentido cuando las dejamos fluir». A veces, caminaba junto al río con Muri. Ella seguía siendo ligera, alegre, con esa manera de ver el mundo como una aventura constante. Pero ahora, compartían algo más profundo que palabras, una comprensión silenciosa de lo que realmente importa. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras las montañas y el cielo se vestía de oro y púrpura, Brullo se sentó frente al río, cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió la brisa en su rostro,
el murmullo del agua en sus oídos y una paz que nunca antes había conocido. Ya no necesito dominarlo, pensó. Solo caminar junto a él. Y entonces, como si el río lo entendiera, una corriente suave rozó sus patas, fresca y amable. Era como un agradecimiento. Una caricia. En ese instante, Brullo supo que había encontrado algo más que un nuevo modo de construir. Había descubierto una nueva manera de vivir. Desde aquel día, Brullo cambió. No dejó de construir, pero lo hacía solo cuando era necesario. Aprendió a leer el ritmo del río, a dejar espacios, a permitir que la vida sucediera. Muri se convirtió en su amiga, su compañera, y le enseñó algo que nunca había considerado. La vida no necesita ser forzada. Solo comprendida. Brullo ya no era el castor que quería tenerlo todo bajo control. Ahora era el castor que sabía cuándo soltar, cuándo fluir, y cuándo simplemente respirar. A veces, en nuestro afán por tener todo bajo control, terminamos ahogando la belleza de la vida. Intentamos planear cada paso, anticipar cada problema, protegernos de todo lo incierto. Nos llenamos de estructuras, de exigencias, de miedos disfrazados de responsabilidad. Y sin darnos cuenta, levantamos muros dentro de nosotros, muros que nos separan del presente, de la espontaneidad, de la alegría, del fluir natural de las cosas. Como Brullo, creemos que si lo tenemos todo bajo vigilancia, evitaremos el dolor. Pero al hacerlo, también nos privamos del gozo, del crecimiento auténtico, de la conexión genuina con los demás y con nosotros mismos. Y es que sí, hay momentos para actuar, para construir, para proteger. Pero también hay momentos para soltar, confiar y dejar que todo fluya como debe ser. Porque la vida no siempre necesita ser dirigida, ni controlada, ni dominada. A veces, lo único que necesita es ser vivida. En realidad, lo que se fuerza, se rompe. Pero lo que se entiende, encuentra su cauce. No se trata de rendirse, sino de aprender cuando es tiempo de dejar ir. De aceptar que algunas respuestas llegan solo cuando dejamos de buscarlas con desesperación. Que la sabiduría no siempre está en apretar más fuerte, sino en aprender a abrir las manos. El río no deja de ser río cuando fluye libremente. De hecho, es entonces cuando más lo es. Y tú, cuando sueltas el miedo, la culpa o la necesidad de control, tampoco dejas de ser tú. Al contrario, es ahí donde comienzas a ser verdaderamente tú. Así que pregúntate, ¿qué estás intentando controlar con tanta fuerza que ya no deja espacio para respirar? ¿Qué podrías soltar hoy, aunque sea un poco, para volver a fluir? Tal vez no necesitas hacerlo todo perfecto. Tal vez solo necesitas confiar y dar el paso. Porque cuando dejas de luchar contra la corriente, la vida, como el río, te lleva justo a donde debes estar. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros. Hasta luego.